En este video vamos a aprender a utilizar el software SolidWorks y su complemento SolidWorks Motion para resolver un ejercicio de cinemática del sólido rígido en el plano. Y particularmente este mecanismo de rueda de Ginebra que sirve para convertir una velocidad angular constante en una velocidad angular pulsada. Este mecanismo de rueda de Ginebra consta de dos discos, un disco A que tiene un pasador, un cilindro en el punto P, y este cilindro encastra perfectamente en las ranuras de un segundo disco. Entonces cuando el disco A gira y este pasador P ingresa en una ranura del disco 2, este disco 2 gira como consecuencia del arrastre del pasador, girando un cuarto de vuelta debido a que tiene 4 ranuras distintas, y así en la siguiente vuelta el pasador ingresa en la siguiente ranura y este disco 2 vuelve a girar un cuarto de vuelta, y así se transforma la velocidad angular constante del primer disco en una velocidad angular pulsada del segundo disco. Entonces en esta clase vamos a utilizar el software SolidWorks para dibujar y diseñar las distintas piezas de este mecanismo rueda de Ginebra, vamos a ensamblarlas y luego vamos a aplicarle un estudio de movimiento para calcular los parámetros cinemáticos del ejercicio. El ejercicio me da la velocidad angular de este primer disco, que vale 2 radianes por segundo en el sentido horario, y me pide calcular cuánto vale la velocidad omega 2 del segundo disco cuando este ángulo θ que forma el pasador con la horizontal vale 20 grados. Entonces vamos a utilizar el software SolidWorks para resolver este ejercicio. Entonces vamos primero a crear una pieza en SolidWorks que va a ser este primer disco. Vamos a crear entonces una pieza. Vamos a venir a croquis y vamos a hacer un croquis en el plano alzado. Vamos a hacer primero el disco de la base. Le vamos a dar a este cilindro una cota de 320 milímetros y lo vamos a extruir a partir del plano medio en 10 milímetros. Le vamos a dar OK y vamos a crear entonces otro croquis en este plano para crear el cilindro P, que si se fijan estaba a un ángulo inicial de θ 45 grados a una distancia del centro de 200 dividido raíz de 2. Entonces vamos a crear dos líneas constructivas, una horizontal y luego otra que me sirva para determinar el punto. Vamos a darle entonces 45 grados entre estas dos líneas y vamos también a acotarla y vamos a decir que esta distancia sea 200 dividido raíz de 2, que es lo mismo que decir 2 a la 0,5. Le damos OK y vamos a hacer entonces en ese punto un círculo de diámetro 20 milímetros. Esto lo vamos a extruir a partir de esta superficie en 10 milímetros. Le vamos a dar OK y tenemos así nuestro cilindro P en la posición correcta. Ahora vamos a hacer esta parte, el cilindro B, que sobresale del cilindro A base. Entonces vamos a hacer un nuevo croquis en este plano y vamos a crear un arco de centros extremos. Vamos a crear el arco, vamos a seleccionar esta herramienta, vamos a crear un arco a partir del centro en la vertical y vamos a venir hasta la horizontal, es decir, en 270 grados. Y a esto lo vamos a acotar y le vamos a dar un radio de 100 milímetros. Vamos a cerrar entonces nuestro croquis con otro arco que va a tener centro aquí en el pasador, en el cilindro P, que va a venir desde aquí hasta cerrar el croquis. Y a este croquis los vamos a extruir también 10 milímetros con respecto a la superficie. Le damos OK y así tenemos nuestro disco A en su posición correcta. Vamos a hacer ahora un agujero en el centro del disco que nos permita luego centrar nuestro
disco en el ensamblaje. Entonces vamos a hacer un agujero aquí de 5 milímetros que me va a permitir centrar luego el disco motriz. Lo vamos a extruir como corte por todo, le vamos a dar OK y vamos a crear así nuestro agujero. Vamos a guardar este disco, le vamos a llamar disco A. Y ahora vamos a crear el disco ranurado. Vamos a hacer una nueva pieza. Vamos a hacer otro croquis en el plano alzado. Y vamos a ver nuestro disco ranurado. Vamos a hacer primero una placa de 400 milímetros. Vamos a hacer un cuadrado primero para crear esa placa. Vamos a hacer una línea constructiva que vaya desde dos vértices opuestos. Vamos a seleccionar esa línea constructiva y luego, manteniendo apretado el control, vamos a venir aquí al centro del sistema de referencia, le vamos a hacer clic y le vamos a dar a punto medio para centrar ese rectángulo. Ahora vamos a decir que esta cara y esta cara sean iguales y vamos a acotar esta diagonal, le vamos a dar 400 milímetros. A esta placa la vamos a extruir para formar nuestro sólido a partir del plano medio en 10 milímetros. Ahora a esta placa le vamos a sacar estos vértices de aquí que están a 200 dividido raíz de 2. Vamos a hacer un corte aquí, una operación de corte, y vamos a sacarle ese vértice. Entonces vamos a seleccionar este plano, vamos a hacer un croquis. Y vamos a hacer una serie de líneas. Vamos a hacer una línea aquí, una línea perpendicular. Y vamos a formar un rectángulo que luego lo vamos a transformar en cuadrado. Vamos a hacer una línea constructiva. A esta línea constructiva la vamos a hacer horizontal. Vamos a decir que estas dos caras sean iguales para formar un cuadrado. Y vamos a seleccionar la línea constructiva y el centro para darle un punto medio y centramos nuestro cuadrado. Ahora vamos a acotar este lado del cuadrado. Si se acuerdan, la distancia desde el centro hasta esta parte era 200 dividido raíz de 2, entonces esto va a ser el doble de esa distancia, es decir, 400 dividido raíz de 2. Lo tenemos aquí. Ahora vamos a hacer otro rectángulo más grande para poder cortar esas dimensiones. Vamos a hacer un rectángulo que abarque toda la pieza para poder cortar. Con eso es suficiente. Y ahora, según este croquis, vamos a hacer un corte por todo. Y entonces sacamos esos vértices como teníamos en nuestro dibujo. Ahora vamos a hacer esta superficie para que se conecte con esta parte del otro disco, del disco A. Entonces vamos a hacer esta curvatura. También le vamos a sacar material a la placa. Vamos a hacer otro croquis en este plano. Si se fijan, tengo una distancia entre los centros de 200 milímetros, entonces tengo que quitarle material aquí con este radio que era de 100 milímetros. Entonces vamos a crear en este croquis una línea constructiva que vaya desde el centro, que sea de 200 milímetros. Y luego voy a crear un arco desde este centro
que tenga un radio de 100 milímetros. Vamos a cerrar el croquis. Como a este croquis lo tengo que replicar en las 4 caras, vamos a hacer una matriz circular de croquis. Vamos a seleccionar este croquis, le vamos a dar 4 elementos y se me va a armar automáticamente esta matriz circular de croquis. Y ahora sí podemos extruir como corte. Vamos a hacerlo por todo. Y vamos cortando esta parte que sobra de la placa, que si vemos ahora ya tiene mejor forma nuestro disco ranurado. Lo último que tenemos que hacer es sacarle estas ranuras. Entonces vamos a hacer un nuevo croquis en este plano. Vamos a hacer una línea constructiva que vaya desde el centro hasta la mitad de esta línea. Y aquí vamos a hacer un rectángulo vamos a decir que esta línea y esta línea sean iguales. Y vamos a acotar esto, le vamos a dar el diámetro del cilindro P, que era de 20 milímetros. Para que entre justo. Y a esta longitud de la ranura le vamos a dar 120 milímetros. Entonces, como tenemos que hacer 4 ranuras, también vamos a hacer una matriz circular de croquis, como en el caso anterior. Vamos a seleccionar todos los elementos del croquis. Y ahí se me arma mi matriz circular con 4 elementos. Le vamos a dar OK. Y este croquis lo vamos a extruir como corte por todo. Le vamos a dar OK. Y ahí tenemos nuestro disco ranurado con las dimensiones del ejercicio. Ahora vamos a hacerle un agujero en el centro para poder centrarlo, como en el caso anterior. Vamos a hacer un croquis y un agujero de 5 milímetros en el centro, pasante, diámetro 5, operaciones corte por todo. Y ahí tenemos listo nuestro disco ranurado. Lo vamos a guardar en la misma carpeta. Y finalmente vamos a crear una base que me sirva de elemento fijo del ensamblaje y también para poder centrar estos dos discos. Entonces vamos a hacer una nueva pieza. Vamos a crear un croquis en el mismo plano alzado. Y vamos a hacer un rectángulo. Vamos a darle con línea constructiva para poder centrarlo como vimos anteriormente. A estas dimensiones le vamos a dar 250. Y a esto le vamos a dar 30. Vamos a armar una línea constructiva horizontal. Y a esta línea constructiva la vamos a dar punto medio para centrarla. Y aquí tenemos que hacer los dos agujeros en estos dos puntos donde van a ir ensamblados los dos discos, que si se fijan estaban a una distancia de 200 milímetros como lo habíamos visto. Vamos a darle con cota inteligente, entonces una distancia de 200. Y vamos a hacer sendos círculos en esos puntos. Vamos a seleccionar, manteniendo el control apretado, ambos círculos. Vamos a decir que sean iguales. Y luego vamos a acotar uno de ellos y le vamos a dar 5 milímetros de diámetro. Este croquis lo vamos a extruir entonces 10 milímetros
por el plano medio. Le vamos a dar OK. Y esta pieza la vamos a guardar como base. Y ahora sí estamos listos para ensamblar. Entonces vamos a venir aquí a ensamblaje. Y vamos a insertar primero nuestra base, que va a ser el elemento fijo. La insertamos primero. Y luego vamos a insertar nuestro disco A. Le vamos a dar relaciones de posición para centrarlo. Primero vamos a decir que esta superficie de mi base sea concéntrica con el círculo aquí. Le vamos a dar OK. Y luego este plano que sea coincidente con este plano de la base. Le vamos a dar OK y ahí mi primer disco está centrado. Vamos a insertar ahora el disco ranurado. Y otra vez le vamos a dar relaciones de posición. Este centro que sea concéntrico con la base. Le damos OK. Y luego que esta superficie y esta superficie del disco coincidan. Y todo está perfectamente en posición como tenemos en el ejercicio. Entonces a esto lo vamos a guardar. Le vamos a dar el nombre de ensamblaje. Y ahora sí estamos listos para aplicarle la simulación del movimiento y poder calcular los parámetros cinemáticos del ejercicio. Entonces vamos a venir aquí a complementos de SolidWorks, vamos a activar el SolidWorks Motion. Y una vez que se activó el SolidWorks Motion, vamos a estudio de movimiento. Y lo primero que vamos a hacer en esta pestaña de estudio de movimientos es activar análisis de movimiento. Le vamos a dar aquí OK. Y vamos a darle entonces movimiento a mi mecanismo, que si se acuerdan tenía una velocidad angular actuando sobre este disco de 2 radianes por segundo en el sentido horario. Entonces vamos a venir aquí a motor rotatorio. Vamos a activar esta cara. Aparece una flechita roja, es el sentido de giro. Con esta flecha cambiamos el sentido de giro, le damos el correcto, que es el sentido horario. Y aquí vamos a poner la velocidad en RPM, que 2 radianes por segundo equivalen a aproximadamente 19,1 RPM. Le damos OK. Y se me activan estas dos líneas que son las correspondientes a el motor rotatorio. Ahora le vamos a dar una relación de contacto entre las dos piezas para que cuando este pasador P ingrese a la ranura del disco ranurado, el contacto haga que el disco ranurado se mueva. Entonces vamos a seleccionar este sólido y este otro y le vamos a dar OK a contacto. Y finalmente vamos a setear nuestros parámetros de la simulación. Estas son las tramas por segundo, es decir, los puntos que me va a calcular SolidWorks, los parámetros cinemáticos. Es decir, aquí está seteada a 25 puntos por segundo, le vamos a dar un poquito más. Le vamos a decir que me calcule 50 puntos en el segundo y le vamos a dar OK. Y finalmente podemos empezar nuestra simulación aplicando aquí a la tablita calcular. El disco A gira con velocidad constante y hace girar al disco ranurado un cuarto de vuelta. Va a seguir girando y cuando ingrese en la segunda ranura lo va a hacer mover otro cuarto de vuelta con una velocidad angular que va a ir cambiando. Finalmente la simulación va a terminar antes que dé una tercera vuelta. Y ahora le podemos pedir distintos parámetros cinemáticos a SolidWorks para que me los arroje con respecto a algún cuerpo. Por ejemplo, le vamos a pedir la posición angular de este cuerpo, si recuerdan. Es decir, como arrancamos con este disco en la posición del pasador con un θ de 45 grados, como queremos la velocidad angular de este disco cuando θ vale 20, tenemos que ver
la posición exacta en que este disco giró 25 grados, ya que 45, que era el θ inicial, menos 25, me va a dar un θ de 20 grados, que es la posición que estamos calculando para nuestro problema en particular. Nos pide para un θ de 20 grados, entonces cuando este pasador de 25, tendremos nuestro θ de 20. Recordemos otra vez que empezamos la simulación con un θ de 45 grados. Entonces le vamos a pedir a SolidWorks se nos dé la posición angular. Vamos a venir aquí a resultados. Primero le vamos a pedir la velocidad angular de esta placa. Venimos aquí a desplazamiento, velocidad y le pedimos velocidad angular en su magnitud de esa cara del disco. Le damos OK y fíjense que es una velocidad angular pulsada. Y como dio 2 vueltas, tenemos 2 pulsos de velocidad angular. Ahora le vamos a pedir la posición angular de este disco. Vamos a venir a resultados, vamos a seleccionar esta cara, venimos a desplazamiento, desplazamiento angular, en su magnitud, y en lugar de hacer otro gráfico, venimos aquí a resultados de trazado y le damos a agregar a existente trazado 1. Y entonces se me va a graficar la posición angular que está dado en estos valores en rojo. Vamos a exportar esta curva, estos resultados, como un archivo CSV. Le vamos a dar clic derecho, exportar CSV, y ahí vamos a guardar todos los datos de esta simulación que le pedimos que me exporte a SolidWorks, es decir, la posición angular y la velocidad angular del disco ranurado. Le damos en guardar. Y ahora venimos aquí donde guardamos el archivo CSV y lo abrimos con alguna hoja de cálculo tipo Excel. Aquí tenemos todos los resultados. Vamos a borrar esta primer casilla. Vamos a seleccionar la columna A. Vamos a venir a datos, texto en columnas. Vamos a dejar delimitados y vamos a utilizar como separador de datos la coma. Vamos a dar en siguiente y en avanzadas vamos a cambiar el separador decimal por punto y el separador de miles por coma y le vamos a dar a finalizar. Y ahí tenemos 3 columnas, el tiempo en segundo, la velocidad angular del disco ranurado en grados por segundo y el desplazamiento angular de nuestro disco A en grados. Es decir, habíamos dicho que cuando este disco girara a 25 grados íbamos a estar en la posición correcta, que es en esta posición. A los 0,22 segundos estamos en 25 grados, 2, y la velocidad angular vale 110,9 grados por segundo, que si la queremos pasar a radianes por segundo, la tenemos que multiplicar por pi dividido 180. Y ahí tenemos el resultado en radianes por segundo de la velocidad del disco ranurado cuando el ángulo θ es de 20 grados, como me pedía el problema que vimos al principio.